Porque la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Y si te das cuenta, Obed-edom honró a Dios tomando posiciones que nadie quería. Y cuando por amor a Dios tomas posiciones que nadie quiere, Él te pone en posiciones que todos quieren. Y cuando le das a Dios todo lo que Él quiere, Él te da todo lo que el resto del mundo quiere. Oh sí, así trabaja nuestro Dios. Le damos un fuerte aplauso al pastor Josué Ramírez desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bienvenido, pastor. Buenas noches a todos. Qué gracia de Dios estar esta noche entre ustedes. De verdad, lo que acabamos de vivir es tan glorioso. Que Dios me ayude a mantener esto, porque lo que hicieron creo que les ha llevado bastante tiempo seguramente de estar en la presencia de Dios. Es notable. Y quiero agradecer a los pastores que presiden esta casa, el pastor Isaí, la profeta Tifa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Les damos un aplauso por este esfuerzo que están haciendo, pastores, de bendecir tanta gente. Sé que vienen de otras partes de Mérida, de México, y incluso vienen predicadores de Colombia. Bueno, esto está creciendo como un río imparable. Yo vine hace 2 años y éramos un grupo pequeño de personas, y esto está creciendo, y el Señor nos hará 1000 veces más de lo que ahora somos, con toda seguridad. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Agradecidos por la confianza que me han dado nuevamente, pastores, así que muchas gracias. He estado pensando qué poder compartir con ustedes esta noche. Estoy empezando, estoy abriendo, y tomando en cuenta de que esta conferencia es visión, creo que es bien claro que esta congregación está siendo muy notable por la visión del modelo, la visión que Jesús nos dejó, la visión de reproducirnos en otros hasta que Cristo vuelva otra vez. Y creo que si tomamos esa referencia, vamos a tener un buen principio. Y quiero contarles algo que a mí me sucedió con mi familia. Estaba recordando estos días que hace unos años mi familia y yo salimos unos días de vacaciones por el Pacífico en un crucero, y fue un episodio que yo le llamo como una experiencia chamoy. Para los que no saben qué es el chamoy, para mi rumbo es un dulce de pulpa agria de tamarindo, que luego le ponen azúcar, pero también limón, sal y bastante picante, ¿verdad? O sea, mi experiencia con la familia fue muchos sabores en un solo evento, porque la verdad lo disfrutamos bastante, pero también pasamos por momentos de terror cuando pasamos de Mazatlán a Cabo San Lucas en el Pacífico mexicano, porque ahí nos agarró una tormenta a medianoche, y eso fue terrorífico, porque tú no sabes hasta dónde es normal el movimiento de la embarcación en esos casos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que esa embarcación era enorme, era como una ciudad flotante. Recuerdo que iba llena de alegría, de color, de luces, había espectáculos por la noche. En el día estaba llena de comida, de masajes, tiendas de ropa, joyerías, spa. Cada camarote estaba equipado con un menú especial de películas y programas diversos. En fin, estas grandes embarcaciones, me di cuenta que están hechas precisamente para que la gente que suba en ellas descanse, se diviertan, se relajen, se desconecten del estrés, del trabajo, simplemente para que la pasen bien, ¿verdad? Todo ahí está específicamente pensado para que la gente pues tenga buen entretenimiento, ¿verdad? De hecho, las empresas de cruceros cada vez piensan más cómo innovar y adelantarse con la competencia, y de pronto ponen gigantescos toboganes espectaculares, cada vez más sofisticados, en alta mar, cenas en los más altos de los cruceros para admirar de forma espectacular los atardeceres, alberca de olas, en fin, todo ahí es lindo. Pero, ¿sabes? Es comprensible, porque esas embarcaciones están llenas de personas que tienen como propósito solo pasarla bien. Suben a esas embarcaciones
pues buscando olvidarse por unos días de su realidad, que quizás estén viviendo en tierra firme. Pero sabes que eso también me hizo reflexionar bastante sobre los tipos de embarcación, porque quizás nos hablan del tipo de iglesia que podemos escoger convertirnos. Porque mira qué peligro es cuando de pronto socialmente los grupos de amistad, pastor, la pasamos tan chévere que corremos luego el riesgo de dejar de ser colaboradores del reino de Dios y convertirnos en turistas consumidores del evangelio en nuestros grupos de amistad solamente. Y allí es cuando corremos el riesgo de comenzar a mirar la iglesia como el tipo de barco de turismo. Es ahí cuando de pronto probablemente llegamos el domingo solo para recibir, solo para disfrutar, solo para socializar. Y sabes que eso no está mal. No está mal, porque de eso también se trata la iglesia, por supuesto. Pero el riesgo aquí es cuando dejamos de ser la fuerza de avance, porque restamos colaboración y servicio. Porque aunque no nos demos cuenta, podemos llegar a convertir a la iglesia en esa gran embarcación donde entramos el domingo y nos desconectamos de la realidad de la semana y llegamos esperando que nos sirvan, que nos atiendan, y se nos olvida que somos un equipo de colaboradores para el reino, no un grupo de turistas espectadores. Y bueno, mientras viajábamos en esa travesía por el mar, me di cuenta que en las embarcaciones de turismo, la tripulación ofertante del crucero es la menos, la que atiende a miles, a demandantes de diversión, comida, descanso, servicio, placer, etcétera. Y por ahí, investigando un poquito, me di cuenta que apenas un poco del 20% de los que viajan en este tipo de embarcación pertenecen a la tripulación que sirve al resto. Pero a pesar de solo ser el 20%, son la fuerza que se encarga de atender las necesidades del resto de los miles de turistas. Ellos hacen la limpieza mientras el resto duerme. Ellos preparan la comida mientras los demás se divierten. Ese 20% ensaya el espectáculo mientras cientos están disfrutando el spa. Ellos trabajan en preparar todos los servicios mientras el resto solo descansan en sus camarotes. Ahora, estas embarcaciones de pronto llegan a los puertos y necesitan ser recargados de comida, porque ahí los buffets tienen que ser impresionantemente abundantes. De hecho, algo que vi es que se desperdicia muchísima comida en estos barcos, que gente demandante se sirve, la prueba y la bota porque no se la come. Además, siempre hay un momento en que termina la travesía vacacional, y por mucho descanso y por mucha diversión que haya habido, la gente tiene que regresar a su vida de rutina de siempre. Y claro, no podemos ignorar que la iglesia es una mesa de alimentos. Sí, eso es muy cierto. Y recibir y disfrutar es importante y es necesario, pero escúchame, no es el todo de la vida en Cristo. Porque si perdemos de vista la asignación que tenemos como iglesia, podemos terminar hundiéndola como nuestro descanso dominical simplemente. Que me canten, que me den un mensaje de ánimo, que me entretengan a mis hijos, que me quiten el estrés con el mensaje. Y no que no exista esa provisión en la iglesia, por supuesto. Pero el problema es que cada vez más de este tipo de barcos son los que se hunden, son los que se incendian. Ese es el tipo de embarcación que zozobran más constantemente. Ahora, hay otro tipo de embarcación que son muy diferentes, son muy distintos a estos, y son los portaaviones de guerra, son los barcos de guerra. Y mira, aquí nuestro vecino Estados Unidos lleva ventaja porque tienen barcos portaaviones nucleares. Por ejemplo, el portaaviones Ronald Reagan es una embarcación diseñada para estar en alta mar hasta por 9 meses sin tener que regresar a tierra por alimentos o por combustibles. De hecho, se dice que todavía no ha nacido el último capitán que lo va a comandar. O sea, son de larguísima duración. ¿Por qué? Porque fueron diseñados para toda la vida. Y si te das cuenta,
Ese es el tipo de embarcación que es capaz, escucha, de cambiar la historia de los conflictos bélicos entre naciones. Ninguna otra nación tiene el poderío naval de Estados Unidos. Y es que este tipo de embarcación llegan a pesar hasta más de 90,000 toneladas. Pero hay algo muy peculiar en ellos. Todo ahí es estratégico. O sea, sí hay diversión, sí hay entretenimiento, porque tienen que sobrellevar el estrés de las misiones, por supuesto. Pero la gente que está arriba, los tripulantes, saben que divertirse no es el objetivo de estar ahí. Ahora, ¿sabes cuántos turistas o gente demandante de servicios sube ahí? Ninguno. Ninguno. Nadie sube pensando quién me va a entretener. Nadie sube pensando cómo me van a divertir, qué va a haber este domingo. No, este tipo de embarcación lleva 5,000 tripulantes. Y cada uno de ellos lleva la mentalidad de misión y propósito. Y es interesante porque estos barcos producen su propia energía y si a los 9 meses ellos no pueden regresar a tierra, son capaces de ser reabastecidos en alta mar nuevamente sin necesidad de tocar tierra. Tiene sus propios bomberos, tiene su propio hospital, su propia policía, tiene sus recicladoras, tratadoras de aguas, tiene sus purificadoras de aire, incluso su propio código postal. O sea, nadie allí de los 5,000 está de más. Todos tienen una función vital. Todos están en formación constante. Todos se ejercitan a diario. Todos tienen disciplinas cotidianas. Pero lo mejor de todo es que al mismo tiempo esta gente disfruta de ese tipo de vida, porque todo eso les da un sentido de propósito. ¿Por qué? Porque nadie está ahí con engaños, nadie está ahí a la fuerza. Y todos los que están ahí reconocen que sirven a una causa más grande que su propia vida. Entonces disfrutan saber que su vida sirve a su país, ¿verdad? Y ahora, ¿es una vida con disciplina? Sí, sí lo es, pero no significa que son esclavos sin voluntad. Al contrario, esta gente que está ahí, porque en eso encuentran razón y sentido de propósito para servir a la causa más grande que su propia vida, sirviendo a su país. Y cuando Jesús pensó en lo que sería su iglesia, de pronto, digámoslo así, llamó a algunos turistas que simpatizaban con él y los llamó discípulos. Discípulos, que en su significado original es aquellos que son formados en disciplina. Entonces, yo no sé, pero quiero especular aquí un poquito. Si Jesús hubiera vivido cerca de una base militar en estos tiempos, quizá parte del entrenamiento de sus discípulos era diciéndoles quizá: miren muchachos, hoy están peleando ustedes por un país, pero yo los voy a hacer pelear por un reino mayor y eterno a este que ustedes conocen. Porque este es el tipo de cultura cuando Jesús pensó en su iglesia. Él nunca pensó en turistas que llegaran 1 o 2 horas a la semana a la iglesia y el lunes se bajaran el barco, regresaran a tierra por el resto de los días de la semana y se olvidaran de lo que sucedió el domingo. No. Nosotros leemos en la escritura que desde temprana edad, por ejemplo, nuestro Señor Jesús manejó un concepto de reino de su Padre como propio, y fue la base de comprensión de lo que sería su iglesia después. En una ocasión Jesús dijo: en los negocios de mi Padre. O sea, desde temprana edad Jesús se posicionó como uno que era responsable dentro de un portaaviones de guerra. Lo hizo suyo. Los negocios de mi Padre. No se refirió como un negocio ajeno. No se vio como un turista solamente. No. Él dijo: en los negocios de mi papá, de mi Padre. Y déjame decirte esto, escucha. En un negocio solo existe el dueño y el empleado, básicamente. Solo que los intereses del dueño y del empleado son muy diferentes. El dueño y el empleado no tienen pasión por lo mismo en la vida. El dueño del negocio tiene pasión por la visión de su negocio, mientras que el empleado tiene pasión por el salario de fin de jornada solamente.
Las pasiones son diferentes simplemente porque cada uno ha hecho inversión diferente. El dueño tiene una pasión mayor porque él no invierte solamente 8 horas al día y se va a su casa. No, el dueño del negocio invierte ahí toda su vida, todo su capital. Él invierte, vende su casa, no sé, sus terrenos, lo invierte, todo lo que tiene. Y cuando hay algo que se tiene que solucionar en el negocio, o alguien se tiene que quedar a cerrar un convenio, un contrato, es el dueño. Él es el responsable. Él no tiene horarios, él no tiene pagos de horas extras. Mientras los empleados trabajan de lunes a viernes, él trabaja de lunes a domingo. Porque entre el empleado y el dueño, las pasiones son diferentes. Simplemente porque las inversiones de vida son diferentes. Y es ahí cuando de pronto nos damos cuenta de esto. Escucha, que hasta que no inviertas todo por el reino de Dios, nunca el reino de Dios te va a interesar completamente. Te lo voy a repetir. Hasta que no inviertas todo por el reino de Dios en tu vida, nunca el reino de Dios te va a interesar completamente. Y es por eso que la visión a veces no le funciona a algunos discípulos. Porque la visión no funciona en aquellos que solo están interesados en dar una parte. Porque cuando lo das todo por el reino, es cuando el reino comienza a funcionar a tu favor. Por eso cuando te encuentras con personas que piensan que Dios les pide mucho, te das cuenta que estás tratando con una persona con corazón de turista, no de discípulo, con corazón de empleado en el reino. Porque cuando tienes un corazón de discípulo, nunca va a ser mucho lo que Dios te pida. ¿Sabes por qué? Porque vives dándolo todo. Oh sí, cuando tú tienes un corazón de discípulo, nunca te va a parecer mucho lo que Dios te pide, porque vives dándolo todo, porque vives rindiéndolo todo simplemente a tu Señor. Alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pregúntale al que está a tu lado, por favor, dile: ¿eres empleado o hijo del dueño? ¿Eres turista o discípulo? Bien. Ahora, ser parte de la tripulación de un portaaviones requiere de renuncias y sacrificios. Pero el Padre sabía que no había poder en la iglesia sin que lo desatara un sacrificio de su Hijo Jesús. Escucha esto. Mira, en el Antiguo Testamento, el poder de Dios solo venía sobre 3 oficios. 3 oficios que tenían derecho al poder de Dios: el rey, el profeta y el sacerdote. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en Cristo la palabra del Señor dice: pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la verdad es que si hoy nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, es porque antes de recibirlo nosotros hubo un sacrificio perfecto allá en la cruz del Calvario. Porque el reino espiritual está sujeto a este principio. Escucha bien: el sacrificio suelta poder. Todo sacrificio libera un poder. Y Cristo fue una ofrenda sacrificada. Él fue la ofrenda máxima. Él fue la ofrenda inigualable, limpia, perfecta y permanente. Pero yo me hago una pregunta entonces: ¿qué tan poderosa y qué tan perfecta puede ser el sacrificio de Cristo, que aún al día de hoy, a pesar de nuestros errores y a pesar de que fallamos muchas veces, qué tan poderoso es ese sacrificio que el Espíritu Santo sigue derramando llenura y poder a su iglesia? ¡Wow! Sin embargo, ese sacrificio de Cristo, escucha bien, fue para remisión de pecados. Entonces, aunque nosotros hoy en día vivimos bajo un nuevo pacto, el Señor pide y permite de nosotros, Él demanda de nosotros ciertos sacrificios, no para obtener perdón de pecados, obviamente, pero sí para continuar en el impulso de su obra en esta tierra.
De hecho, te voy a decir, el Señor está interesado que aprendamos a vivir una vida que esté dispuesta a sacrificios. ¿Para qué, pastor? Para formar carácter, para obtener promesas. Porque, escucha bien, quien hace sacrificios gana batallas, pero el que sacrifica la mayor ofrenda gana las guerras. Te lo repito, el que hace sacrificios gana batallas, pero el que sacrifica la mayor ofrenda siempre es el que gana las guerras. Ahora, en Segunda de Reyes 3 está el rey de Moab, y la escritura dice que vienen contra él los ejércitos de Edom, Judá e Israel. El rey de Moab con su ejército están perdidos, pero de pronto el rey de Moab hace algo abrupto, hace algo cruel, hace algo determinante. Entrega la ofrenda más brutal que se registra en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice que el rey de Moab estaba arrinconado, estaba totalmente derrotado, devastado. Solo le quedaban 600 hombres contra un ejército de varios cientos de miles, porque estos eran un ejército confederado de 3 reinos juntos. Y a Israel, el Señor este día les había prometido que con el sacrificio que hicieran por la mañana, ellos ganarían la batalla por la tarde. Y eventualmente, en primera instancia, sí pasó. Pero de pronto, el rey de Moab recibe una revelación diabólica y echa mano de un terrible recurso. Porque el principio él lo entendió. El principio es este: el que haga mayor sacrificio es el que tiene la victoria. Y de pronto el rey de Moab toma a su hijo primogénito, el hijo que iba a tomar el reino en su lugar, lo lleva al lugar más alto del muro, y la escritura dice que ahí lo sacrifica. Es el primer sacrificio que la Biblia registra que un padre hace con su hijo. Y de pronto algo poderoso, algo inusual se suelta en el campo de batalla entre los ejércitos aliados. Y no lo olvides, sacrificio suelta poder. Y de pronto se suelta tal poder en ese puñito de 600 hombres, a favor de este puñito, que el ejército confederado de miles no pudieron derrotar a un solo rey que ya estaba totalmente perdido. Porque el principio espiritual es este, repito: el que hace sacrificios gana batallas, pero el que sacrifica la mayor ofrenda gana la guerra. Y te digo esto porque a veces pensamos que el sacrificio de Cristo vale por todo y para todo, pero en la Biblia vamos a encontrar que hay ciertos sacrificios voluntarios que por amor desatan el poder de Dios sobre la asignación que tenemos como iglesia. Acompáñame, por favor. Romanos 12:1 dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, cuando tienes un nivel de consagración a Dios, te vas a dar cuenta que por causa del reino de Dios hay cosas que tienes que decir no para poderle decir sí a las cosas que Dios quiere. Porque este pasaje no solamente habla de la negación a los placeres que físicamente pudieran dañar tu cuerpo. Este pasaje habla de todo aquello que por causa del reino eres capaz de decir no a lo tuyo propio para decirle sí a lo que Dios quiere. Así que escucha esto que te voy a decir. Escucha. La iglesia de hoy en día necesitamos líderes que puedan ser resistentes al dolor de lo propio. Porque hay quienes abandonan su lugar, abandonan su servicio, abandonan su llamado, abandonan la oración, abandonan lo que Dios les asignó cuando la vida les presenta presión o dolor. Por eso Pablo le decía a los corintios: portaos varonilmente. Pablo decía: con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Sabe? Pablo no solamente veía su redención en la cruz, él se veía también crucificado en esa misma cruz. Porque quizá hoy en día ya no adulteras, bien. Quizá ya no te emborrachas en el antro, muy bien. Y por eso te sientas feliz, porque ya no pecas así.
Pero cada vez que tienes oportunidad de predicarle a alguien y no lo haces, pecas por omisión. Por eso hoy en el reino de Dios no te necesitamos libre de adulterio,